Buenas, vamos a ir al tema 3 en estas actividades de repaso, al tema 3 y al punto 2, el método axiomático deductivo. Y vamos a tratar de explicar qué son las ciencias formales. Bueno, una ciencia formal es aquella en la cual lo más importante no es el contenido, sino la forma. En realidad, las únicas ciencias formales son la matemática y la lógica. ¿Por qué llamamos ciencias formales? Bueno, pues porque realmente tanto en la matemática como en la lógica lo importante es que unos juicios se deduzcan unos de otros de forma coherente y rigurosa. No importa el contenido de estos juicios, sí la coherencia. Es decir, si por ejemplo yo digo todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, tengo que deducir Sócrates es mortal, porque es lo coherente. Si en cambio hago lo contrario y digo Sócrates, todos los hombres son inmortales, Sócrates es hombre, tengo que deducir obligatoriamente Sócrates es inmortal. A nivel de la ciencia formal es tan correcta una expresión como la otra. ¿Por qué? Porque no importa el contenido, lo que importa es que sea coherente el uso de las reglas. Y en este caso el uso es perfectamente coherente y no tiene ningún error. Las ciencias formales se utilizan sobre todo para cálculos abstractos. La matemática se aplica en todas las demás ciencias y garantiza un método seguro. Habría que señalar que tanto en la matemática como en la lógica hay unos juicios especiales que se llaman postulados o axiomas, que de hecho dan nombre a estas ciencias, por eso se llaman ciencias axiomáticas, que tienen la siguiente característica. De los axiomas se deducen otros juicios llamados teoremas, pero los axiomas no se deducen de nada. Es decir, los axiomas o los postulados son juicios o expresiones formales que son ciertas, sin necesidad de demostración. Es decir, que se tienen que dar por ciertas. Y a partir de ellas se deducen el resto de expresiones de la ciencia formal que se llaman teoremas. ¿Por qué los axiomas son indemostrables? Pues porque son juicios o expresiones tan primitivas que no se pueden deducir de ninguna otra anterior. Por ejemplo, en la geometría de Euclides, pues los postulados o los axiomas primitivos son, por ejemplo, en un punto exterior a una recta solo se puede trazar una paralela, una recta paralela. Esa expresión es indemostrable, pero a partir de ella se puede deducir la geometría de Euclides. Es interesante señalar que hasta el siglo XIX los axiomas se pensaba que eran ciertos porque eran evidentes, es decir, porque no necesitaban demostración, porque eran la mente concordaba con ellos, es decir, cuando los pensabas decías tienen que ser ciertos obligatoriamente, porque de no serlo sería irracional, ¿no? Pero en el siglo XIX un matemático ruso, Lobachevsky, probando la consistencia de la geometría de Euclides, pues hace la prueba de demostrar que el axioma de que por un punto exterior a una recta solo puede pasar una recta paralela es falso y propone que puedan pasar infinitas rectas. Y resulta que construye una geometría igual de perfecta que la de Euclides, absolutamente coherente, rigurosa, pero con unos axiomas diferentes. Unos años más tarde, Riemann hace lo mismo, pero en vez de planteando que por el punto exterior a la recta pasen infinitas rectas, plantea que no puede pasar ninguna recta. Y igualmente construye una geometría igualmente coherente, igualmente rigurosa, donde todos los teoremas se deducen de forma correcta de los axiomas y que de hecho actualmente sabemos que es la geometría más parecida
a la física real, es decir, que el espacio físico real, según la teoría de la relatividad, es muy parecido a la geometría de Riemann y no a la geometría de Euclides. Estas geometrías no euclidianas causaron un enorme impacto en la ciencia. ¿Por qué? Pues porque demostraron que las construcciones matemáticas y de la lógica son construcciones abstractas que no tienen que ver con la realidad. Es decir, que se pueden construir geometrías perfectas que nada tienen que ver con la realidad. Y por tanto que son ciencias formales, abstractas, que trabajan con símbolos y con ideas, pero que no trabajan con realidades físicas. Hasta esa época se pensaba que la matemática se adaptaba muy bien a la física porque la realidad tenía una estructura matemática. Pero a partir de ahí se piensa que la matemática es una ciencia abstracta, ideal, y que su concordancia con la realidad no está clara de dónde viene. Y eso todavía no ha conseguido aclararse. Pero que es una ciencia abstracta, ideal. Bueno, espero que esto haya dejado un poquito más claro qué son las ciencias formales.